Vamos a dar inicio entonces a este proceso y vamos a iniciar directamente en la presentación que siempre tenemos, ¿verdad? Y siempre somos bendecidos con hermosos parajes en el mundo entero y doy gloria a Dios por eso, por esa bendición. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Siempre digo eso, ¿verdad? Pero yo no sé, cada tema de cada semana es bueno, genial. Para mí es una bendición, quien quiera que lo traiga, porque sé que el Señor es el que quiere hablar a nosotros. Y bueno, si el vaso se dispone, genial, el alfarero va a hacer entonces el moldeo entonces que se requiere en función de eso. Y yo me alegro por esta bendición. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el asunto de una pregunta. Es una pregunta. Y la pregunta dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Una buena pregunta. Y esta es la pregunta del Señor hacia nosotros. Aquí está, vemos una imagen al fondo, precisamente Jesucristo hablando con alguien o el representante de Jesucristo, el actor Jesucristo. Pero ese rostro y ver a todos los demás allá atrás, ¿cómo lo vuelven a ver? Sobre la base de lo que seguramente el Señor esté hablando con él en ese momento de la escena, me hizo pensar entonces que esta era la mejor imagen que nos puede ayudar para lo que tiene que ver con ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Eso nos puede preguntar a nosotros el Señor. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Bueno, ¿qué será lo que el Señor me dio? ¿Qué nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros? ¿O nos lo dio a todos? ¿O solo a mí y a otro le dio otra cosa? Bueno, aquí vamos a esclarecer esta situación y vamos a estar hablando de este tema que muchos se las trae con respecto a esto que vamos a decir y que es bastante interesante e importante para nosotros. Bien, vamos a ir a la palabra. La palabra de Dios, ahí mismo donde Melqui leyó, que quisiera leer a través de esta Biblia, la Biblia latinoamericana, y que dice así, a partir del versículo 14. La que tienen ustedes en pantalla es la Biblia Nueva Traducción Viviente y la que yo les voy a leer es la Biblia Latinoamericana. Son versiones distintas, pero el mensaje es el mismo, no se divide, no cambia el mensaje. Por eso es que lo hacemos así, para que usted lo pueda ver desde diferentes puntos de vista. Dice, escuchen bien esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2, al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Y yo sí hago énfasis y resalto eso. A cada uno según su capacidad. Después se marchó. Resulta ser que en el pasaje, así como lo está hablando acá en el versículo 14, el Señor es quien está hablando, el Señor Jesucristo. Y está dándonos a nosotros una parábola y esa parábola está fundamentada precisamente en algo que viene hablando anteriormente, de acuerdo a lo que dice el versículo 14, pues nos indica, escuchen también esto. Dice el versículo 16. El que recibió 5 talentos, negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Pongan atención, porque aquí dice que no era el dinero de él, era el dinero de su patrón. Y esto es parte del análisis que vamos a tomar en cuenta aquí. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 talentos más, diciéndole,
Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 talentos más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo, Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Versículo 24. Esto se pone bueno. Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso, pues, yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí está lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco y a mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Y quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a este servidor inútil, échenlo en la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. ¡Wow! Bueno, bendito Dios, qué palabra más furibunda, señores. Furibunda, todos los que me escuchan, todos los que están en Radio Vida 506 y en las plataformas sociales YouTube y Facebook de Vida TV, Vida Victoriosa TV. Vamos a hablar un poquito sobre las características de Mateo. Antes de iniciar propiamente, me refiero a Mateo del Evangelio, ¿verdad? Antes de iniciar con respecto al tema, para entrarle propiamente a esta palabra. Bueno, vean. Primeramente debemos decir que Mateo era un publicano. Un publicano es un recaudador de impuestos para el Imperio Romano, de acuerdo a lo que dice Lucas 5, 27 al 32. Ahí describe un poquito con respecto a este hombre, quién era. Era un hombre de recursos, ¿sí? Acostumbrado a tomar apuntes de todo, de todo. Sin duda eso era, si a él no se le iba una sola persona que no pagara impuestos. Primero porque si no, como eso es una concesión, es decir, es como una patente, pues, que ellos explotan. Y en ese sentido Roma les dice, bueno, necesito que cobres 100 y necesito que lo cobres puntual porque si no el imperio se paraliza y necesitamos que en todos los lugares donde está el imperio, pues tú tengas que hacer tu trabajo. Entonces él cobraba y tenía que ser muy puntual y muy cuidadoso con respecto a esto, así que esto es parte de sus hábitos propiamente profesionales y personales, y tenía que ser una persona que acostumbrara a tomar apuntes de todo, que nada se le fuese, porque si no lo iba a castigar los personeros del Imperio Romano, porque para eso precisamente los ponen. Primero es un derecho que él tiene que pagar y después es un deber porque Roma necesita cobrar sus tributos. Sin embargo, esta persona era bastante despreciada por la conducta como funcionario público y por ello se le consideraba un pecador, tal y como lo expresa la Biblia. Bueno, ¿cuál es la razón? Vamos a ver la razón. Pues Leví, como cualquier otro publicano, lograba su sustento mediante el abuso en el cobro de impuestos. Eso era, ¿verdad? De acuerdo a lo que estábamos hablando. Pero, aquí hay una gran diferencia. Resulta ser que el hombre, si tenía que cobrar 300 colones en impuestos,
Pues como buen publicano, él cobraba de 500 y hasta 700 colones. Oiga, ¿cómo? 200, pero esos 200 ¿de qué son? Ah, bueno, esos 200 son mis honorarios. Pero usted está extralimitándose. Bueno, o paga o lo mando a la cárcel, porque él también tenía poderes de parte de Roma para encarcelar a las personas. Y en el caso de que el contribuyente entonces no pudiera pagar, de ahí aprovechaban para quitarle familia y quitarle bienes. Ponga atención, por eso es que lo consideraban un pecador y era odiado en la misma cultura judía. Y así, por supuesto, así quien no, ¿verdad? Tiene el derecho y tras eso es alevoso porque abusa realmente. No, realmente Mateo era bastante odiado. Pero preste atención a algo que hace el Señor, porque es el Señor quien lo eligió. Él toma la decisión, el Señor, de elegirlo, pero ¿qué está viendo el Señor en Mateo? Que es lo que muchas veces nosotros no nos percatamos. Valoramos a las personas desde la perspectiva de lo que en realidad hacen, pero no de quiénes son, porque esa parte la esconden probablemente para las condiciones íntimas. Bueno, el Señor lo elige. Y Mateo empieza a ser transformado por el poder de Dios al punto que como buen recaudador de impuestos no pierde detalle en su libro, en su escrito, en el Evangelio según San Mateo. Y al escribir, él tiene la habilidad y el carácter de un abogado. Claro, el hombre era muy versado, muy bueno en eso, sabía de las leyes, sabía cómo argumentar, sabía que no solamente era un asunto de poder, sino que él quería realmente ser un hombre ilustre, un hombre letrado. Oiga, ese es el individuo que Jesucristo eligió como parte de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Ahora, Mateo, en el libro propiamente, en esa perspectiva de él, al escribir tiene la habilidad y el carácter, como les digo, de un abogado litigando o defendiendo el caso de su cliente, y describe en ese evangelio o en esa versión del evangelio, describe cada hecho de Jesús y demuestra en cada uno a través de las citas del Antiguo Testamento que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el ungido, Jesucristo es el Cristo, el elegido, pues el Mesías, que es prometido en las Escrituras. Y recuerden que las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, no al Nuevo, porque ni siquiera existía, lo está escribiendo ahí mismo. Su orden, el orden de Mateo y su pericia en el manejo de las Escrituras es tal que muchos se preguntan si más bien Leví fue un fariseo o más bien un escribano, es decir, un escritor, una persona, digamos, como un secretario, ese tipo de personas que sabe cómo redactar muy bien, no solamente por el cuidado que tiene de los hechos, sino de la forma de cómo los narra igualmente. Entonces, aquí tenemos un evangelio que es de un nivel de un libro de texto. Y también importante esto de señalar que es como un libro de texto, digamos como el libro aquel de Paco y Lola que tantas personas leímos en Costa Rica y algunos países también para poder aprender a leer y escribir, donde va paulatinamente y progresivamente enseñando todo con respecto a lo que la persona tiene que aprender para que vaya de, digamos, de lo más sencillo a lo más complejo, a lo más complicado. Mateo escribe el evangelio así en esos términos. Y entonces tiene varias secciones. Una de ellas es el discurso de Jesús fuera del templo y la otra tiene que ver con el discurso apocalíptico. Estos que yo estoy hablando aquí, que está dentro, bueno, Mateo de hecho escribe como el Pentateuco. Él escribe en cinco tractos todo lo que es el evangelio, igual que como el judío, y de hecho está dirigido hacia los judíos, igual que como el judío aprendió lo que eran las escrituras, que ellos mismos le llaman así, y que la primera de esas escrituras es precisamente el Pentateuco.
el proceso de cómo se va llevando, el origen, dónde nace Jesús y toda la cuestión. Ok. En la parte del capítulo 24 hasta el capítulo 25, Mateo empieza a narrar una serie o desarrolla una sección muy apocalíptica. Pero no es que él la desarrolla, es que esas son las palabras de Jesucristo. Jesucristo es el que está hablando en ese momento y está diciendo y está argumentando precisamente todo lo que tiene que ver con la parte futura, ¿ok? Y habla precisamente en esa misma línea. Dice no solamente entonces aquí Mateo de que Jesucristo es el Mesías prometido, sino que ahora ese mismo Mesías está diciendo qué va a pasar en el futuro. Quiere decir que este pasaje que leímos nosotros del 25:14 hasta el versículo 30 tiene mucho sentido desde el punto de vista de que, sí, es una situación, digamos, cotidiana. Hablar así es normal porque la gente sabe quién es su amo. Cuando le dicen, era de un amo, de un señor, de un hacendado, es lo mismo. Todo judío sabe de qué están hablando. Cuando dicen el siervo, saben a qué se refiere. Es una persona que ya sea que sea esclava o que sea servidora de ese señor, está bajo la tutela de ese señor. Es decir, no le está hablando Jesucristo en la parábola a las personas que no sabían de qué estaba conversando él o de qué estaba hablando, aunque esto fuese algo ficticio. Claro que utilizaba elementos que en ese sentido eran conocidísimos por la gente. ¿Ok? En el capítulo 24, en los primeros versículos, Jesús hace una introducción y después de eso empieza a hablar sobre la proclamación de la buena nueva del reino en todo el mundo. Y eso sucedió precisamente de los años 30 hasta los años 70 después de Cristo. Vean qué glorioso, qué hermoso esto. Del capítulo 4 hasta el 14, Jesucristo habla sobre, el versículo 4 hasta el 14. Jesucristo habla sobre la gran tribulación que ya incluso se suscitó porque habla concretamente sobre Jerusalén y eso sucedió en los años del 66 al 74. Versículos 15 al 25 inclusive. En la cuarta parte de esto que son las secciones o la sección apocalíptica, habla sobre el fin del tiempo presente y después de la resurrección y antes del juicio final. ¿Qué significa todo esto? Bueno, todo lo que les estoy diciendo es que Mateo se enfoca concretamente en esas palabras de Jesucristo porque está hablando de los momentos más difíciles que va a sufrir la humanidad. Está hablando de situaciones muy acongojantes, muy apremiantes, pero dentro de ese mismo proceso salta una condición muy personal. Y en el versículo 25, capítulo 25, comienza a hablar concretamente sobre las 10 vírgenes y posteriormente comienza a hablar sobre la parábola que es llamada la parábola de los talentos. Y empieza a hablar precisamente sobre algunos siervos que son prudentes o que son responsables y otro que no es precisamente prudente. Y empieza a hablar sobre las condiciones de estas personas. De hecho, al inicio, en el capítulo 25, comienza a hablar de las 10 vírgenes. Dice que 5 vírgenes eran prudentes, que eran preparadas, o sea, que anticiparon, ponga atención, anticiparon situaciones o condiciones que habrían de suceder en el futuro, preparándose precisamente para la venida cuando el maestro dijera, llegó el novio, vengan todos a la cena del Señor, vengan a gozarse con el novio. Pero había también otras 5 que no eran prudentes, que no eran mujeres preparadas, que no anticiparon esa venida, o sea, no lo calcularon bien. Y dice la Biblia que no teniendo ya más aceite para poderse alumbrar en sus lámparas, pues le pidieron primero a las otras vírgenes y ellas dijeron, si nosotros les damos
no nos queda ni para ustedes ni para nosotros. Vayan a quien vende de eso y pídanle a él. Ok, en los dos casos, en el capítulo 25, hay un llamado, no solamente estar alerta, sino también en ese sentido, a ser responsables. En Mateo, por ejemplo, la parábola forma parte de una serie que sigue el discurso apocalíptico, siempre. Siempre dice, en los futuros tiempos habrá, y luego empieza a decir, el reino de los cielos es como. Y así está la estructura también, incluso en Marcos, que de hecho ahí se habla un poquito sobre los evangelios sinópticos, en donde hay un secreto sinóptico que es que no se sabe si Mateo le copió a Marcos o Marcos a Lucas. Ahí hay una mezcla que de verdad no se ha podido suscitar, no se ha podido aclarar, pues más bien en ese sentido. Y el discurso se centra en el momento de la venida del hombre, en la gloria precisamente para la fecha en que queda y va a seguir quedando indeterminada. Y preste atención a eso porque es importante, porque mucha gente se sigue levantando diciendo, ya calculé, ya sé cuándo viene el Señor. Miren, prepárense porque el Señor viene. No, mentira, no haga caso a nada de eso, eso no es cierto. El Señor mismo lo dijo, se los dijo a los discípulos, ustedes no les interesa, no debe interesarles en qué momento es que viene el Señor. Ustedes tienen que preocuparse por ustedes y por hacer lo que el Señor les ha pedido. Pero sin duda se concibe como representativa de una manera en que va a suceder remotamente, pero de forma imprevista. Esto sí es necesario que nosotros entendamos eso. O sea, va a suceder, no se sabe cuándo, pero va a ser de una manera intempestiva. Es decir, nadie la va a saber, va a ser repentinamente y va a ser poderosamente. O sea, no hay tiempo para nada. A eso me refiero con intempestiva. Y pongamos atención a eso, porque si bien tendrá lugar en vida de una generación en particular, y podemos decir, lo podemos decir porque, bueno, desde en el tiempo en que yo me convertí se viene diciendo, pero esta en la que yo estoy y ustedes están conmigo, somos la generación presente. Así lo dice. Dice que en una generación presente va a suceder esta situación de forma imprevista y de forma intempestiva. Ahora, Mateo añade luego varias sentencias para ilustrar lo intempestivo de esa venida. La sentencia, por ejemplo, del diluvio, o sea, de una vez les dice, recuerden ustedes la época del diluvio donde todo mundo estaba tranquilo y de pronto vino el diluvio. Las parábolas, por ejemplo, del ladrón nocturno que dice que y si usted supiera cuándo el ladrón va a venir, estaría preparado. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay algo inminente, va a suceder, no se sabe cómo o cuándo, y además debemos de decir en ese sentido que va a ser de forma intempestiva, es decir, no tiene tiempo de nada, de nada. A continuación, pone la parábola también de las 10 vírgenes, que recalca nuevamente la sabiduría de quien está preparado y la necesidad de quien se haya prevenido ante ese gran acontecimiento. Bueno, y hay una serie de parábolas ahí que todas tienden a lo mismo. La inminencia del Señor Jesús y que nosotros debemos de estar preparados. O sea, todo lo que hay ahí en Mateo, en esos pasajes que estamos hablando nosotros, incluso desde el 24, y que podríamos decir, ah, sí, mire, esto es una situación apocalíptica o de revelación o del futuro o situaciones que van a, espérese, deje de hablar. Ya no siga hablando. Usted está preparado. Porque esta preparación significa que cada día tenemos que estar preparados. Que es algo que no sabemos cuándo será, pero sabemos que va a ser. Y que además va a ser, así como les digo, intempestiva y además va a ser sorprendente. Es decir, nos va a sorprender, no sabemos. Y puede ser ya en este momento en que estoy hablando. Podría ser que se dé esa situación. Entonces, por eso debemos de estar preparados. Entonces viene la pregunta, si es inminente esa venida,
y nadie sabe cuándo es, pero puede ser ya, ¿verdad? Y de forma intempestiva. Espérate, Señor, que voy a... No, 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 no. Ya se dio y así que debiste haber estado preparado y si no, quédate aquí. Así como lo estoy diciendo. Si eso es así, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta hoy con lo que Él nos dio? Porque precisamente de eso se trata esta característica de la parábola de los talentos. Coincide exactamente. No solo hablamos de bienes, sino que también hablamos de dones. Vea que lo dice la misma palabra. La palabra coincide con la temática escatológica que es juicio, venida del reino, gente que se queda, gente que se irá, gente que está preparada, gente que no está preparada. Es una cuestión de futuro. Eso no ha sido todavía. Y hasta el día de hoy el que les habla puede dar fe de que esto no ha sucedido porque acá estamos. Y eso es lo que esperamos, ser de las personas que estaban preparadas, ¿verdad? Cada siervo en esta temática que está hablando acá, cada siervo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, recibe bienes del amo, pero vea, según la capacidad, y quisiera aquí en esta parte señalarlo, según la capacidad para cada uno de ellos para poder administrarlo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cada siervo recibe bienes del amo, no a todos por igual, no, a cada uno según lo que puede, en este caso, ser responsable para poder llevar a cabo. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una serie de capacidades que no son las mismas, que son habilidades, destrezas, etcétera. Lo que quiera decirle usted, dones, si lo prefiere. Bueno, talentos no, porque talentos es lo que el Señor le da, ese señor de esa finca o el señor de ellos, le da talentos que son monedas o es dinero. Vean que incluso dice que esos talentos que le dio esa persona lo escondió, uno de ellos lo escondió. No, es que le da ese dinero o estos bienes digamos, con el cuidado de dárselo a quien realmente tiene la capacidad para poderlo administrar. El talento, como les dije, es el dinero. Y la capacidad es todas esas virtudes, esas cualidades, esas habilidades que el Señor nos ha dado. Mateo le está hablando aquí a judíos y le está hablando a judíos que conocen sobre el tema. Y les está diciendo que ese tema del cual ellos ya conocen va a suceder en el futuro y que es necesario que estén preparados. Claro que ellos saben cuando les dicen un administrador. Claro que ellos saben cuando les dicen a cada uno según su capacidad. Claro que ellos saben qué significa talentos. Lo saben muy bien. Y lo saben interpretar y entienden perfectamente qué tan serio es que venga en este caso el maestro, el señor, el dueño de la mies o el dueño de esa finca y le pida a cada uno de ellos que les diga, que les dé un reporte con respecto a cómo les fue con respecto a esto. El amo le pide cuentas a cada uno de ellos sobre lo que él les dio a cuidar a su siervo. Y les pregunta así, que es, venga, vamos a hablar, venga, dígame, ¿qué hizo usted con lo que yo le di? A ver, y si ya he llegado a tal punto en este mensaje, yo creo que ya usted obtuvo el mensaje de esta palabra. Y es precisamente ese. Usted y yo tenemos que dar cuenta al Señor con lo que el Señor nos ha dado. Todo. Bienes y capacidades. Bienes y capacidades. ¿Cuál es el tema entonces? El tema es sobre el dinero. O sea, bueno, yo tengo muy poquito dinero. Otro me podría decir, bueno, yo solo tengo una casa, digamos, yo no sé cómo multiplicarle. ¿Será que el Señor quiere 5 casas de alquiler? No, no, no. No se precipite en sus conclusiones.
Y de una vez le voy a decir de qué se trata todo esto. Realmente de lo que se trata, el tema en sí, es de la necesidad de ser persistente y responsable además. Ser persistente y responsable. Responsable. Porque ciertamente no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero yo voy a seguir insistiendo en que viene hoy. El Señor viene hoy. Y mañana, si no viene hoy, bueno, mañana voy a decir, el Señor viene hoy. Y por lo tanto, así como de necesidad siguiente o el siguiente paso, debo ser responsable con lo que el Señor me ha dado. Familia, vida, dinero, trabajo, estas habilidades que yo tengo, virtudes o cualidades que yo tengo que ser responsable. De eso precisamente se trata esta parábola. Y debemos de entender entonces en ese sentido esto de esta pregunta del Señor: ¿vos qué hiciste con esto que yo te di? ¿Vos qué hiciste en tu vida? ¿Tuviste oportunidades diferentes? ¿Perseveraste? ¿O más bien te acobardaste y te echaste para atrás? ¿Qué es lo que el Señor primeramente quiere en ese sentido hablarnos a nosotros? Bueno, quiere estructurar una persona en el bien ser, no en el bien tener. El bien ser es que nosotros hayamos sido en la vida honestos, responsables, útiles y estar comprometidos. Ser personas puntuales, ser personas fieles, ser personas que de verdad han buscado al Señor, que han crecido espiritualmente en ese sentido. Dios busca hacer de nosotros personas de bien. Por eso dice la Biblia que somos nación santa, pueblo escogido de Dios, refinados, real sacerdocio, todo eso, porque es que esa es la meta final. O sea, nosotros tenemos que ir procurando ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, ir creciendo como personas a nivel espiritual. Porque si usted me dice, bueno, yo tengo un físico, yo voy al gimnasio, eso no sirve de nada. Porque no es el principio de todo. El principio de todo, si lo entendemos, este cuerpo se va a quedar aquí. Pero el espíritu y el alma han de volver al Señor. Así lo dice la Biblia. Por lo tanto, no nos hace prosperar económicamente. Nos hace ser autoridades en esta tierra. Ser luz en el mundo. Ser ejemplo de vida. Si usted está pensando que el Señor lo trajo aquí para hacerlo multimillonario, dígame al final a quién le va a quedar un dinero que tal vez usted haya trabajado durante toda su vida y por estar trabaje, no lo disfrutó. ¿Qué sentido tiene? Por Dios. ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene mucho sentido esto que le estoy diciendo. Esta parábola no es un reclamo del Señor diciéndoles, ¿por qué no me diste a ganar más? No. ¿Por qué no fuiste responsable? ¿Por qué no fuiste útil? ¿Por qué no fuiste útil? ¿Por qué no fuiste una persona perseverante? Eso es lo más importante para el Señor. Lo segundo que debo de decir es que el Señor habla del bien hacer. A eso se refiere el reclamo del Señor, y aquí vamos a ir aumentando este conocimiento hacia este siervo. No es que no le hizo ganar una gran cantidad. No, lo que le dice en este caso es que no hiciste bien, que no obraste bien, que no actuaste de manera apropiada. Hacer las cosas bien desde el principio, ser un buen mayordomo de lo que Dios nos da. Nosotros debemos de entender, vean, y esto ya lo hemos hablado muchas veces nosotros. A veces tenemos dinero y como lo tenemos en abundancia, lo disparamos. Y de verdad, es como eso, como esa palabra que estoy diciendo, es un disparate lo que hacemos muchas veces con el dinero. Y en eso el Señor sí nos hace ver que no es que, digamos, gastaste un montón de dinero. No, ¿qué actitud? Eso es lo que reclama el Señor. No la cantidad de dinero. Ve qué montón de dinero has desperdiciado. No. A eso no se refiere.
se refiere a haber hecho bien las cosas, haberlas hecho con responsabilidad. Y entonces mucha gente, en vez de estar en eso, lo que piensa más bien es en el bienestar, ¿verdad? Y la carrera del mundo entero es esa, el bienestar, estar bien. Ah, qué dicha, relajado, feliz. Y no, así no es la cosa. No es tener dinero, sino más bien tener salud mental, física, sentirse en paz, sentirse satisfecho con la gestión que usted ha hecho, que usted y yo hemos realizado. Eso es lo que tenemos que hacer. De eso habla la parábola. La parábola habla de haber obrado bien. Ese es el reclamo del Señor. Haber obrado bien. Vea que el Señor nunca les puso una cifra, nunca. No. Le dio a cada uno según su capacidad. No dice cuánto quería. No quería que hiciesen un buen trabajo, que se desempeñasen bien. Es sentir haber sido útil en la vida. Es irse a la cama cada día y saber que las cuentas están al día. No que de pronto, ay, es que gasté la plata por irme para la playa. Es que gasté la plata. No. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Si usted está pensando en el bienestar, hay cuentas que pagar. Bueno, hay que pagar el servicio eléctrico, pero bueno, está tan bonito irse para la playa, está tan bonito irse para la montaña. Ahora que hay apertura para que podamos ir a un restaurante, cuidado, porque el bienestar realmente que debemos de tener es otro. Y es el reclamo del Señor en ese sentido. No que pierda el sueño porque equivocó las decisiones o ahora no sabe qué hacer o cuándo vendrán los acreedores por usted. No, precisamente no es un asunto de esos. Se trata de haber obrado de manera apropiada. Otros piensan que se trata de vivir en el ocio, en la fiesta, el descanso en hoteles, en playas, que nadie los puede detener porque no importa si se es mañana, de por sí la plata se acaba muy rápido, se acaba muy rápido el dinero. No se trata de eso. Precisamente ese es el reclamo del Señor Jesucristo. En eso consiste su reclamo. La diferencia está entre el bien ser y el bien tener. El bien tener, algunos piensan que solo tiene que ver con buenas cosas para la vida, o sea, pasarla bien, eso es. Si el Señor nos trajo aquí y se me está prosperando es para que yo la pase bien. No, espérese, tenga cuidado porque el ocio es terrible. No que trabajemos nosotros hasta matarnos, no, de eso no se trata. Se trata de que nosotros hagamos bien las cosas. Y ese tipo de sentido es muy importante para la vida. Sin embargo, otros lo han tomado de otra manera e incluso hoy están siendo engañados pensando de que el Señor les va a dar cosas rápido y fácil. Y no es así. No es así definitivamente. La Biblia hace un gran énfasis en que tener no es la prioridad. No es la prioridad para la vida. Porque Jesús dijo, es que la vida no consiste en los bienes que tenemos. ¿De acuerdo? Y usted lo puede ver en Lucas 12:15. Pablo también lo dijo en 1 Timoteo 6, 7 al 10. Porque es que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Entonces, ¿para qué nos esforzamos tanto nosotros en tener? Si la Biblia enseña claramente, incluso esta misma parábola, que el bien debe ser el bien ser, el bien ser. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas les va a ser añadidas. El Padre Celestial está pensando en hacer de nosotros hombres de bien, no gente millonaria, porque el dinero va y viene, pero la persona se puede reponer, puede volverse a levantar nuevamente aún de las mismas cenizas. Es tu confianza y la mía en el Señor lo que va a hacer de nosotros personas completas, íntegras, personas de verdad con la energía necesaria. Eso que dice la Biblia de que el Señor renueva nuestras fuerzas como el búfalo, es toda una realidad. Entonces está haciendo de nosotros hijos e hijas de carácter, personas que deben de ser
o que el Señor está haciendo trabajar en el bien ser, no en el bien tener. ¿De qué vale una persona tener, por ejemplo, digamos, 2 maestrías, que ha viajado mucho, que tiene muchos bienes, si no es una persona puntual, no es una persona honesta, no es una persona fiel, no es una persona útil y responsable? No es una persona a cada rato flaquea, y si no le va bien, entonces no le gusta, y solo cuando le va bien, y solo, como decimos aquí en Costa Rica, solo con las maduras, solo maduras quiere, ¿verdad? Las verdes no. Y no, de eso no se trata. El Señor no quiere trabajar sobre eso. El mundo siempre ha empujado en que hay que tener, y placer, pero el Señor piensa en el bien ser. Usted y yo debemos de ser personas de bien. La Biblia dice, por ejemplo, vea, en el Salmo 37, en el versículo 1, dice: ni te inmutes por el que prospera. Tú debes confiar en Dios y Él hará. Confía en Jehová y Él hará. Vea, el Salmo 112, y quiero leerlo para ustedes para que vea de qué se trata. Habla precisamente de las características de un hombre de bien. Dice que siempre tiene para poder dar. No es una persona mezquina. Ese es el tipo de personaje del cual habla la Biblia. La Biblia dice, el mismo Jesucristo, admirando a una viuda, dice que ella es grande en el reino de los cielos porque dio todo lo que ella tenía. Me explico, el sacrificio, ese tipo de cosas, el ser altruista, ayudador de otras personas, de ver cómo se preocupa por el bienestar de otras personas, eso es lo que el Señor premia. No que tengas la mayor. A ver, decime cuántas casas de alquiler tenés. ¿Qué sentido tiene? No, de ninguna manera. Quiero leerles ese salmo que dice así: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Oiga, solo por él. Dice además, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Oiga bien, porque cualquiera se podría confundir de que este salmo se trata de asuntos de dinero. No. Cuando dice de bienes y riquezas hay en su casa, se está refiriendo a aquellas grandes cosas que son eternas para la vida, pues dice que la justicia es lo que va a permanecer para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque yo hace algún tiempo tuve, me acuerdo, un juego de muebles, un juego de sala, perdón. Ya no lo tengo, ya se acabó. Se lo comió el comején. Pero ¿qué quedó entonces de mí si ya no tengo ese mueble? Sí, tuve que reponerlo, claro que sí, porque lo ocupo, lo requiero. Pero eso no me hace ni más rico ni más pobre. Yo me siento una persona feliz porque, bueno, ya tuvo esa época, ya pasó esa época, ahora vienen otras cosas diferentes. Entendamos nosotros que el Señor está hablando no de cosas materiales, sino de cosas que son más eternas. El haber hecho con justicia, haber obrado con justicia. Dice que resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Gracias a esa persona. ¿Por qué? Porque Él es clemente, es misericordioso y es una persona justa. ¿Lo ve? ¿Lo lee? ¿Está conmigo leyendo el Salmo 112? Ahora voy por el versículo 4. Está hablando de cosas eternas, de cosas que dejan una huella en la vida. Y no son los muebles o los terrenos o el dinero que dejó en el banco. ¿Eso para quién será? No, es el buen hombre, por ejemplo. El hombre de bien, dice el versículo 5, tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿A qué se refiere eso? Está refiriéndose precisamente a una persona que realmente no es un usurero, que realmente sabe que tiene dinero y hay gente que lo necesita y le ayuda, lo apoya con un interés, por supuesto, porque ahí está empeñando igualmente una fianza, está confiando en otra persona, pero está haciendo cosas correctas, porque no es usura, no es ver cómo se hace más rico, ser más mezquino, más egoísta para ver cómo se hace más rico, a pesar de aquellas personas a las cuales le ha prestado el dinero y que sabe que no le van a poder pagar. Por lo cual dice versículo 6, no resbalará jamás,
en memoria eterna será el justo. ¿Escuchó? Ahí está. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la misma palabra. Una persona de buen nombre, resonará ese nombre en la eternidad. Dice además, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias y su corazón está firme, confiado en el Señor. Bueno, y ahí sigue el pasaje, pero realmente aquí lo importante es reafirmar que ese salmo, las características de las cuales habla, no es de una persona millonaria, está hablando de una persona de bien, está hablando de una persona perseverante, una persona responsable, una persona útil para la vida. El enfoque de esta parábola se encuentra en el desempeño del tercer siervo. Vean qué rápido pasó el primero y el segundo, rapidísimo, pero hay mucho más énfasis porque el Señor quiere advertirnos precisamente sobre las malas acciones que hizo esta persona y que tal vez nosotros igualmente pudiéramos estar obrando de esa manera. El amo no le pide ganancias o no le pide, por ejemplo, debiste de haber sido más productivo para mí. Le pide haber obrado con responsabilidad porque incluso hace la diferencia, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, pues sobre mucho yo te pondré. Pero al otro le dice siervo inútil, porque no obraste con responsabilidad. No hizo las gestiones necesarias para que el bien estuviese seguro en un adecuado lugar, bien resguardado. Eso es lo que él le reclama. Le dice, es que no llevaste esto al menos a un banco. El muy responsable lo que hizo fue enterrar ese dinero, no lo cuidó porque no era de él. Ahí está claro en la Biblia donde dice que era de su amo. Aquí tienes, yo te traje lo que vos me diste. O sea, no le importó realmente que era de una tercera persona. Y habla también, en contraste con esto, de el bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al siervo malvado y negligente, diferencia entre negligente y diligente, ¿en qué consiste el castigo para una persona negligente? Precisamente para castigarlo, o sea, para que se le castigue con justicia, el Señor habla de dos palabras en particular. Dice la palabra, por favor, vea el versículo 27 del capítulo 25 de Mateo, vamos a ir allá, 25-27, vean las palabras que el Señor dice. Debías haber colocado mi dinero en el banco y a mi regreso yo lo habría recuperado, o yo recuperado, ni siquiera estaba pensando en ese sentido en tener una ganancia mayor. Claro que ahí le dice con intereses, pero a lo que se refiere es al resguardo de eso. Y dice el versículo 28, quítenle en este caso el talento que se le entregó y se le va a entregar al que tiene más, ¿Qué es lo que el Señor le reclama en el versículo 27? Vos debías, ¿verdad? Dice ahí en el versículo, bueno, si ya sabías, como dice el Señor, el mismo patrono, versículo 26, pero su patrono le contestó, servidor malo y perezoso, si sabías, versículo 27, entonces tú debías. Si ya sabías, siervo negligente, o sea, ya, no era algo que te tomó de sorpresa, es que son cosas que ya vos sabías. Entonces tú debías. El siervo sabía y por lo tanto debió haber hecho cosas. ¿Qué le reclama el Señor, en este caso, al siervo infiel? Que no ganó suficientes intereses de dinero para el dinero que él le dio y que otros sí ganaron bastante plata y él no. No. Que al menos pudo demostrar su interés por ser responsable, dejando el dinero en un lugar seguro. ¿Dónde lo puso? ¿Recuerdan? Lo enterró. Increíble, ¿verdad? Increíble. El dilema del tercer siervo.
Estaba fundamentado en su negligencia. Mira que esconder algo importante en un lugar cualquiera, no sea bárbaro, no puede ser. No puede ser algo tan importante en cualquier lugar, como la familia, como el hogar, como el trabajo. Hay gente que vive con vicios y no le importa, pareciera como que no le importa realmente el lugar donde él está trabajando. Negligente. Es un perfecto irresponsable. Y así realmente es como el Señor nos puede ver también a nosotros. ¿Tenía las capacidades? Pues así dice la Biblia. ¿Las tenía? Pues claro que sí, claro que las tenía. Y si las tenía, ¿acaso le dieron bienes de mayor complejidad? Pobrecito, qué pecado, qué lástima. No, dice la Biblia que le dieron conforme a su capacidad. O sea que no se puede excusar como él lo hizo. No, es que todo lo que se le dio estaba acorde a sus posibilidades, a sus capacidades. Entonces debemos de enseñar también a nuestros hijos que en la vida debemos de actuar de manera diligente. Y aquí termino con esto. ¿Cuál es la sabiduría de esta parábola? Lo que debemos de entender nosotros es que la advertencia en la parábola, antecedida y precedida por una advertencia doble, pues dice la Biblia, deben velar porque ustedes no saben en qué momento vendrá su Señor y este Señor trae consigo un premio al esfuerzo, eso sí, para que sea aquel para el bien o también trae un premio para el que hace mal. Ponga atención, esta parábola preside, es decir, antes de la parábola hay otra cosa que es una advertencia y dice, ustedes tienen que estar alertas. Y además lo vuelve a decir una vez más, una vez que termina la parábola. Ustedes tienen que estar alertas. Porque cuando venga el Señor, no dudamos que nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Por lo tanto, la recomendación del Señor a nosotros es, sé honesto, sé responsable, sé útil y esfuérzate. Termino con esto. Apocalipsis 22:12 nos dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos has permitido escuchar en esta noche. Enviamos, Señor, de tu Espíritu Santo la semilla de esta palabra para que germine en los corazones de las personas y estemos atentos, porque tú vienes para darnos un premio. Ya sea si obramos bien, si actuamos bien o lo hicimos para mal como este siervo negligente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos amén. Que el Señor les bendiga.